Continuamos el desarrollo del capítulo 10 de primera carta a los Corintios. Se recuerda usted que venimos desarrollando una línea en la cual Pablo le advierte a los corintios sobre la idolatría, sobre no caer en prácticas idólatras. Sin embargo, no podemos hacer de lado el tipo de iglesia que era Corinto. Corinto era una iglesia que, como hemos visto desde el capítulo 1, hace aproximadamente un poquito más de un año, Corinto era una iglesia que se distinguía por su arrogancia, donde el conocimiento y su ego se inflaba por lo mismo, donde el mismo apóstol Pablo les dice a ellos que si ellos buscaban tanto ejercer sus derechos era porque estaban inflados, hinchados de ego y no podían deponer sus derechos con tal de no ofender a sus hermanos. Y una práctica que tenían ellos, como hemos visto, es que se reunían en lugares donde se practicaba idolatría, aunque esto ofendiera a otras personas que aún luchaban con ello. Hace poco un amigo me preguntaba la típica pregunta que cubrimos ya acá, y estuvimos de acuerdo, y lamentablemente se da en muchas iglesias. Él vive en Guatemala y me decía, mira, ¿y vos tenés problema con tomar cerveza o tomar vino? Y eso lo hemos hablado ya acá. Yo le dije, realmente no. Sin embargo, no lo practico y no lo voy a practicar si eso ofende a alguien que esté cerca. Él me decía, de acuerdo. Sin embargo, me dice, yo he visto personas acá en mi iglesia que no tienen problema o que ellos consideran que es una evidencia de su madurez el venir y hacerlo enfrente de ellos para que aprendan los inmaduros. Pablo les dice a esta gente, ustedes no evidencian el amor de Dios al practicar esto de esa forma. Y de igual manera la idolatría, ellos comían en los templos de los ídolos carne que se sacrificaba a ellos y luego se vendía y decían, bueno, no hay problema, de todos modos yo sé que los ídolos no existen, entonces no hay problema que esto ofenda a un hermano en mi iglesia que sí puede luchar con la idolatría o que viene de un contexto idólatra y por lo tanto le va a llevar a una lucha en su conciencia. Entonces, hablamos desde el versículo 1 del capítulo 10 que esta idolatría y esta, ¿cuál sería la palabra? Dureza de conciencia de los corintios reflejaba mucho y era un símil con lo que había ocurrido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, pero no porque se hubieran perdido, no porque no tuvieran Google Maps o no tuvieran Waze, no era por eso, hermano. Era porque Dios había decidido que esta gente no entrara en la tierra prometida a causa de su desobediencia y sobre todo que a pesar de que habían visto muchísimas cosas que Dios había hecho por ellos, eso no les había producido una fe genuina, una confianza real en su Señor, que era Dios. Y dice la Biblia en lo que leímos la semana pasada, que había una roca que les acompañaba y esta roca era ¿quién? Cristo. Como contexto de lo que hablamos la semana pasada. Sin embargo, para resumir y pasar a lo que vamos a ver ahora, Pablo quiere comunicarle a los corintios, hey, ustedes que están en una posición de alta seguridad y de alta confianza en su ego, en su sabiduría, en lo que ustedes saben, tengan cuidado porque es terrible tener una seguridad falsa, basada en lo externo, en las experiencias, en las prácticas. Como que yo le preguntara acá, bueno, hermano, ¿y cuánto tiene usted de conocer al Señor? Mire, yo fui a los exploradores del Rey, yo anduve ahí desde que era chiquito, tengo 40 años. Ah, vaya, no se preocupe, usted está bien. No se trata de eso. Sí, mire, yo levanté una iglesia, yo estoy desde chiquito, mis hijos han crecido en la iglesia. Sí, hermano, está bien, pero eso no va a ser el criterio bajo el cual tu vida va a ser evaluada al final de tus días, sino que aquello que va a ser el criterio o el filtro es si Cristo realmente habitó por la fe en ti y si esto se evidenció en frutos, hubo una transformación real de tu ser de forma interna por medio de la obra del Espíritu Santo. Pablo les decía entonces a los corintios, así como los israelitas, hey, miren, ellos vivieron todo lo que usted y yo hubiéramos querido vivir.
Usted ya ha visto la película El Príncipe de Egipto. Bonita, ¿verdad? ¿Se imagina usted cómo ha de haber sido eso? Ver la columna de fuego en la noche, ver la columna de nube en el día, haberse abierto ese mar y haber caminado ahí. Claro, no creo que haya habido ballenas en ese lugar porque no era un mar realmente, así como en la película, pero nada, dejémoslo para efecto dramático. Pero esta gente vio todo esto. Esta gente vio literalmente cómo Dios había hecho cosas y prodigios inimaginables para sacarles. Y aún así se quedaron en el desierto. Dice la Biblia, tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque lo que había impactado todo esto era su exterior. Pero ya a la hora de las horas, y se me olvidó mencionarlo, ya a la hora de las horas, ¿sabe qué pasó? Envían a los 12 espías para que fueran a ver la tierra de Canaán. Es la tierra que, por cierto, el Señor ya les había dicho que era de ellos, amén. Es decir, Dios ya había dicho algo. No depende de las circunstancias, no depende de lo que aparenta o lo que las circunstancias o situaciones digan. Dios ya había dicho, yo les voy a dar esa tierra. Sin embargo, regresan los 12, y de los 12 solamente 2 dijeron, vamos a entrar y tomarla. Los demás dijeron, no, está difícil. No voy a poder, no vamos a poder porque está llena de gente fuerte, está llena de gigantes. No vamos a poder tomar esa tierra. Y el problema es que no se quedó así nomás. El problema de una voz negativa y de una persona que no vive conforme al estándar de la escritura es que rara vez se va a quedar callado y rara vez no va a afectar a otros, porque la Biblia dice que el resto del pueblo también cayó en incredulidad y por tanto Dios dijo, no van a entrar. ¿Está conmigo, iglesia? Es terrible entonces tener una seguridad falsa en el cristianismo con base en las cosas incorrectas. El tiempo que yo llevo, cuánto he servido. Mire, tengo aquí la plaquita que me dieron por años de ser servidor. Tengo videos de cuando armamos la iglesia y todo. Tengo en mi closet 20 camisas con diferentes logos de ministerios en las iglesias que he estado. Cabal, la de gracia y verdad también. Sí, hermano, pero el punto es, al final de tus días, hubo fe salvífica en ti. Hubo una fe que transformó realmente tu interior. O lo único que pasó es que tus años en la iglesia lo que hicieron fue únicamente maquillar a un muerto. Entremos ahora ya al texto. Mira lo que dice el versículo 11. Estas cosas, es decir, todo lo que pasó, todo lo que se ha referido Pablo, que ocurrió para el pueblo de Israel, estas cosas le sucedieron como que, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Veamos parte por parte esto. Estas cosas le sucedieron como ejemplo. Todo lo que le ocurrió a Israel, amado hermano, es necesario que usted crea que esto no fue un evento únicamente de fábula, sino que han sido sucesos realmente históricos. Hay cristianos que, de hecho, bueno, como pequeño paréntesis, todos los años, bueno, cada 2 años hay un ministerio, de hecho el de R.C. Sproul, que hace una encuesta y hace como la salud de la iglesia, con base en preguntas básicas de conocimiento bíblico. Y es triste ver cómo cada vez, eso en Estados Unidos, cómo cada vez más, o bueno, cada vez menos cristianos afirman la veracidad de la escritura. Cada vez más, debido al existencialismo y al liberalismo que se ha metido en las iglesias, cada vez más personas afirman que la Biblia contiene errores, que la Biblia no es fiable, que la Biblia no es palabra de Dios, sino que solo contiene en cierta forma algún nivel de mensaje de la palabra de Dios. Y claro, si tú no crees que la Biblia es verdad, no va a ser autoritativa para tu vida. Amén. No me voy a meter a esto acá, pero le puedo asegurar que a las preguntas que usted le pueda plantear a la escritura hay respuesta. A cualquier cuestionamiento hay respuesta. Pero es un poquito arrogante venir y pensar que yo voy a agarrar la Biblia escrita
hace 2000 años como mínimo, 4500, 4000 años de un inicio, en otro idioma, en otra cultura, y la voy a leer como que es el diario de hoy. Hay arrogancia en pensar eso. Debo entender que hay bastantes brechas que debo también atravesar. Cierro paréntesis porque es importante mencionarlo. Lo que le ocurrió a Israel fue un suceso histórico. Hay verdad en lo que la Biblia dice, pero sobre todo dice acá que hay un ejemplo, hay un propósito, y el propósito es darnos un ejemplo para que no caigamos. Pregunta, hermano, ¿usted ha aceptado la escritura como verídica en su origen, pero sobre todo en su propósito? Es decir, que en efecto lo que usted tiene acá es autoritativo para su vida. ¿Sabe? Si a usted le interesa algo, usted va a invertir en algo. Yo veo acá como varios podemos invertir en muchas cosas, pero no hemos podido ni invertir en una buena Biblia, por ejemplo. Si yo le pregunto acá, hermano, ¿cuánto acá tenemos una Biblia de estudio? Una buena Biblia de estudio. Son bien pocos. Ah, pero si sale una botella nueva que le mantiene la agüita heladita más tiempo, no le va a importar. Ahí vamos a gastar. La palabra ejemplo, como hablábamos la semana pasada, viene de la palabra tipos. De esa palabra se deriva, por ejemplo, nuestra frase típico, por ejemplo. Las personas que interactúan con latinoamericanos y salvadoreños luchan, los extranjeros obviamente, con el hecho que somos bien impuntuales. Yo lo digo en amor, no voy a apuntar nombres, no voy a volver a ver a nadie, pero yo sé de personas acá que si vamos a hacer una reunión, posiblemente le voy a decir que la reunión es una media hora antes de lo que realmente va a hacer, porque van a llegar tarde. Lamentablemente es típico de ellos. A eso se refiere la palabra tipo, un ejemplo, es un patrón. Lo que te quiere decir la escritura acá con ejemplo es que lo típico de un israelita o lo típico de estas personas, lo que los distinguía era ser infieles e incrédulos al Señor y quedar descalificados. Entonces, así como una persona que lo típico de ellos es llegar tarde, usted va a anticiparse a ello y va a tomar medidas para no verse afectado por su patrón que es negativo. De igual forma, Dios le pone este ejemplo a usted y los israelitas para que no le pase lo mismo a usted y tome medidas. Y dice la Biblia en el versículo 11, siempre dice, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Aquí voy a decir algo que puede tal vez mover un poquito o levantar cejas, pero hay que entender algo. Sí, claro, el Antiguo Testamento fue escrito para todo el pueblo de Dios en la existencia del mismo, pero principalmente fue escrito pensando en los cristianos. Claro, la Biblia dice que toda la escritura es útil para edificar, para instruir en justicia. Incluso a un incrédulo le puede servir leer la Biblia. Si lee un incrédulo, lee Proverbios, puede obtener principios, aunque se vaya al infierno después, pero puede vivir una vida moralmente mejor. En el caso de los judíos, antes de Cristo les servía para apuntar al Mesías, pero a lo que se refiere acá es que su fin último, su propósito real era dar testimonio a aquellos, a nosotros, y miren lo que dice el versículo 11, para quienes ha llegado el fin de los siglos. La palabra que se ocupa acá para fin es la palabra telos, que significa fin o algo a distancia, un propósito, la meta final. La venida de Cristo dio inicio a los últimos días, donde las promesas del Antiguo Testamento se comienzan a cumplir en Cristo. La iglesia, amado hermano, es el cumplimiento final de toda la historia de la revelación. Se lo dije la semana pasada. Entonces, lo que ocurrió en el pasado, ya voy a ir aterrizando en el punto, tiene ahora un cumplimiento mayor y pleno para nosotros, para la iglesia. Lo que ocurrió a Israel, y aquí está el punto principal de esto, ocurrió como ejemplo y fue escrito para enseñanza de nosotros, quienes hemos de cumplir y se espera que cumplamos lo que Israel no pudo.
Porque en nosotros sí se ha cumplido lo que no se cumplió en Israel, que es que hemos conocido y recibido en nuestros corazones al Mesías. Israel lo estaba esperando. Israel lo veía lejos. Israel no entró en la tierra prometida. La Biblia dice que usted y yo hemos visto todas las promesas de Dios consumadas en quién? En Cristo. Lo que le faltaba a Israel, usted ya lo tiene. Se espera entonces que tomemos ejemplo de eso para que ahora vivamos de una forma diferente. Si estas cosas sucedieron como ejemplo, amado hermano, y fueron, es decir, todo esto fue escrita como ejemplo para ti y para tu enseñanza, hermano, lo digo con mucho amor y usted va a decir, pues el pastor Mario siempre dice lo mismo. Usted no puede ser ignorante de algo que fue escrito para usted. La ignorancia bíblica es una endemia, es algo perenne lamentablemente en el pueblo de Dios. Y no lo digo acá como chiste, ya lo digo muy en serio. Si yo le hago un examen básico a usted, a la mayoría que estamos acá, a todos, de conocimiento bíblico, lamentablemente la mayoría salen reprobados. Si yo agarro acá y, por ejemplo, voy en orden, vaya, vamos a ver los libros de la Biblia en orden. Empecemos y voy, vaya, Génesis, Éxodo, y voy así, posiblemente muchos salen ponchados. Y no lo digo para, hermano, te ruego que tú entiendas que no lo digo ahorita para ponerme yo en un lugar superior al tuyo. No, no, no. Estamos hablando de un contexto en el cual amorosamente la Biblia te está dando una advertencia a ti, que tomes ejemplo. Esta gente quedó en el desierto porque les valió la palabra de Dios. El testimonio de Dios no les importó. Y ahora tú tienes el testimonio completo de la revelación de Jesucristo y lo ignoras, y sobre todo deliberadamente. No tienes impedimento. Tú no vives en un lugar remoto en el cual, o por ejemplo, en el cual la Biblia no haya sido traducida a tu idioma. Tú la tienes ahí a la mano. No puedes ser ignorante deliberadamente. Si yo te pregunto o le pregunto a ustedes, vaya, hermano, cuénteme por favor, deme un panorama por lo menos general de la historia de Israel. Los siete, digamos, las siete épocas marcadas en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo podrían hacer? ¿Sabe cuál es el problema? Y cuando le digo ignorante, no lo digo de una forma peyorativa, lo digo literalmente. Ignoramos. Si usted es ignorante, no puede tomar ejemplo. ¿De qué va a tomar ejemplo? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que la última vez que lo pude leer, qué fue lo que dejó en mí? Temor. Temor. Dios es un Dios santo y no se puede jugar con él. Pero ¿por qué muchos entonces no toman ejemplo? Porque ignoran. Y el problema que pasa, o la consecuencia lógica, es que usted no teme y no teme a Dios porque usted es ignorante de las consecuencias, porque no ha visto el ejemplo. Y posiblemente Dios, y escuche bien esto por favor, en su misericordia no ha permitido que lleguen aún las consecuencias a tu vida. O estás viviendo ya una de las peores disciplinas que Dios puede traer a la vida de una persona, que es dejarlo que haga lo que quiera. Y no te has dado cuenta entonces. Una de las peores épocas de Israel se da en el libro de Jueces, y ya lo hemos hablado acá, cuando la Biblia dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y fue la época de peor crisis, decadencia espiritual de Israel, porque vivían como un pueblo como cualquier otro, y cada quien hacía lo que le parecía. Porque muchos vivimos así, o porque muchos es como pastor, mira, no sé qué hacer, ¿cómo decido? Tengo esta situación difícil ahorita. Ignorancia, hermano, o sea, hermano, yo no puedo venir y por intravenosa darte 10,000 litros de Biblia que tú ya tendrías que haber consumido de una forma saludable y en obediencia y en temor al Señor en los veintitantos años que te llenas de orgullo diciendo que tienes en la iglesia. ¿Ve el problema acá? ¿De qué te sirve tener tantas camisas en el armario que de las iglesias en las que has estado? Fotos y decir, sí, yo conocí a tal pastor, yo conocí acá, pero hermano, tu conocimiento personal de Dios y su testimonio, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Y ya voy entrando al punto central de esto, que los corintios pensaban que estaban firmes.
cuando realmente estaban caminando en un hielito de 1 pulgada máximo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe cuál es lo más grave? Y si no terminamos ahora, pues continuamos la próxima semana. ¿Sabe cuál es lo más grave? Que nuestra ignorancia deliberada nos ha llevado a ser una iglesia endeble y una iglesia sobre todo que no evidencia aquello para lo cual ha sido llamada. Le ruego por favor me acompañen sus Biblias a la carta a los Efesios capítulo 3. Si se nos ha dado una revelación, se nos ha dado algo que únicamente a la iglesia, para que tomemos ejemplo y para que ahora vivamos diferente, pero no solamente queda ahí, como le mencionaba, la iglesia ahora debe cumplir aquello que no fue cumplido antes. Y porque Dios así lo determinó. Veamos el versículo 7, Efesios 3, 7 en adelante. Es de este evangelio, Pablo está hablando aquí del evangelio, el mensaje de Jesucristo. Que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, perdón, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál es la gracia o lo inmerecido que se le dio a Pablo? Aclaro, aquí no solamente a él como apóstol, eso también aplica para todos. ¿Cuál es la gracia que se nos ha concedido? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, esos versículos posiblemente a veces los leemos bien rápido. Así de Cristo. ¿Tú eres consciente de las riquezas que hay en Cristo? De la gracia, la belleza, el poder que hay en Él, la misericordia que hay en tu Señor, lo bueno que Él es, lo insondable de su sabiduría, el gozo que hay realmente cuando tú le obedeces, cuando tú haces las cosas en su voluntad. La Biblia dice aquí que es una insondable, inescrutable riqueza, es decir, nunca vas a terminar. Si tú dijiste ya estuvo, ya lo conozco todo, mentira. La Biblia dice que es inescrutable. Y aquí Pablo dice que se nos ha dado, a él se le ha dado como apóstol, pero también ya va a ver un poquito más adelante, se le ha encomendado anunciar estas riquezas, es decir, decirle a todo mundo de Cristo. Hermana, si tú encontrás una tienda en la cual encontrás ropa muy buena y barata, creo que no te vas a quedar callado, posiblemente vas a compartir. Hermanos hombres, si encontramos un lugar donde sea la comida buena, barata y abundante, vamos a compartir. Miran esa carnicería, venden el ribeye a tanto la libra, lo voy a compartir. La Biblia dice que aquí tenemos algo insondable, inescrutable, que se espera que lo anunciemos, mírenlo. Y sacar a la luz cuál es la dispensación, es decir, cómo Dios decidió que se desarrollara y cómo Dios decidió que se revelara el misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ya hemos hablado que el misterio de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto no lo conocía nadie. En el Antiguo Testamento nadie sabía que Cristo iba a venir a habitar, que el Mesías no iba solamente a venir a conquistar y establecer su reino, sino que el reino del Mesías iba a iniciar por nosotros. Como paréntesis, hermano, como iglesia nosotros no creemos en que la iglesia vaya o deba enfocarse en una transformación de lo externo a lo interno de la sociedad. Sí creemos que el cristiano tiene que tener una influencia en la sociedad, pero nuestra principal función no es transformar el país de afuera de lo circunstancial a lo interno. La transformación es desde el corazón, inicia acá. No puedo cambiar el país si no estoy haciendo nada ni siquiera por mi hermano en la iglesia. Y el país está lleno de injusticia. Sí, pero tú estás viendo a tu hermano que tiene necesidad y no te importa. Que haya congruencia, por favor, ahí. Este misterio debe ser anunciado por la iglesia. Y mira acá, por favor, el versículo 10, y es lo que quiero llegar. De este modo, la infinita sabiduría de ¿quién? De Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de ¿quién? ¿De quién?
El pastor Marcelo, pastor Carlos, pastor Mario, solamente aquí en el púlpito. ¿Por quién? Eso te incluye a ti y a mí. Pero ¿cómo estas inescrutables riquezas van a ser dadas a conocer por personas que deliberadamente ignoran la palabra de Dios? Que la tienen ahí agarrando polvo en su casa. ¿Cómo? Entonces, lo que te quiero decir acá es que es grave esto, no es algo tan sencillo como, sí, fíjate, hermano, y decimos los libros, las divisiones del Antiguo Testamento, ay, no sé, y se ríen como que fuera gracioso la ignorancia, y la ignorancia de algo que es central. Y aquí no lo estoy diciendo para poner en mal a nadie, hermano, o para que tú digas, que el pastor se le quiere picar. No, hermano. Te estoy diciendo que puede que, o no, no puede. Seguramente en la condición de tu vida ahorita, no quiero decir que vas a ser libre de problemas, pero gran parte de tus problemas te los has traído tú encima por tu ignorancia deliberada de la Escritura. Podrías haber tomado ejemplo, podrías haber respondido diferente, podrías haber actuado ya distinto, podrías haber actuado con una mejor sabiduría, podría haber ya más santidad en tu vida si no fueras un ignorante deliberado de la Escritura. Se nos ha encomendado algo tan glorioso. Dar a conocer al mundo. Aquí dice a los principados y potestades, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo. Se nos ha dado la misión de dar a conocer a los principados y potestades, al mundo entero, el misterio de Cristo, algo tan glorioso que había estado oculto desde antes de los siglos. Pero los encargados de ella, los encargados de hacerlo, no les importa. Solamente les basta leer, bueno, el versículo del día. O mira, me siento mal. Quiero ver, a ver qué, y empiezo a buscar, este versículo sacado de contexto completamente, me gustó lo que dice, ya me siento bien. La Biblia es un fetiche para ti entonces. Es como un talismán. No es la revelación de Dios que tiene una coherencia de tapa a tapa y que merece nuestra reverencia y sobre todo que si nos llamamos cristianos, nos debe llevar urgentemente a leerla y a estudiarla. Hermano, no estoy sacando de contexto esto. Esta gente de Israel se quedó tendida en el desierto, no llegó a la tierra prometida, en gran parte porque ignoraron todo lo que Dios les había dicho. Y fue un patrón que se dio en toda la revelación del Antiguo Testamento. ¿Sabe usted, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando usted lee eh, Esdras y Nehemías? Cuando recuperaron el libro de la ley y empezaron a leer y todo el pueblo lloraba. Interesante que una fiesta tan importante como la de los tabernáculos, dice la Biblia, que no se había practicado en Israel desde los tiempos de Josué. Una fiesta tan importante, Israel no la había conmemorado, porque habían olvidado quién era su Dios, habían olvidado lo que estaba ahí. ¿Cómo está tu vida? Ya fuera, ya vamos a avanzar. Ya no quiero seguir en esta crisis acá, pero ¿cómo está tu vida de adoración delante del Señor? Tu vida de comunión. Ese fervor y esa devoción realmente de querer vivir para Él. No solamente, hermano, y aquí, por favor, no vuelvas a ver a nadie, pero no solamente para que el de a la par o para que en la iglesia no hablen mal de ti, sino realmente, ¿cómo está tu deseo de hacer las cosas por el Señor? ¿Cómo está tu amor por Él? ¿Será que la ignorancia deliberada te ha llevado a ser un pueblo que ha perdido realmente la devoción por su Señor? Si el pueblo de Israel, amado hermano, quedó tendido en el desierto por su incredulidad y su dureza de corazón, ¿tú realmente piensas que Dios va a ver de menos y va a pasar por alto tu ignorancia deliberada de su santo testimonio, el cual Él mismo inspiró? Es decir, ya dejémonos, perdón, ya aquí estoy más allá de, hermano, te recuerdo que leas la Biblia. Dice, por favor, hermanito, oye, por favor, te estoy diciendo, gran parte de lo por lo cual esta gente que ahora es ejemplo para nosotros quedó tendida en el desierto es porque no les importó el testimonio santo del Dios que les había sacado de esclavitud. No nos pase a nosotros.
Es urgente. Estoy seguro que si tú ahora, por ejemplo, llegas a tu casa y empiezas a toser y de alguna razón, por alguna razón sale sangre, tú vas inmediatamente a emergencias. No vas a dejar que eso pase o que escale algo peor, espero yo. Te estoy diciendo acá, hermano, que hay consecuencias reales, severas, de la vida de ignorancia de la Escritura que posiblemente muchos hemos llevado. Por tanto, se espera una respuesta rápida. Por tanto, entonces, mire versículo 12, regresemos a primera carta a los Corintios, capítulo 10. Por tanto, ya que todo esto me ha sido dado como ejemplo, ya que todo esto ha sido escrito para que yo aprenda de ello, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Aquí hay una diferencia, obviamente. Pues, si todo lo que hemos hablado, por tanto, dado todo lo anterior, hay una correlación acá, ya que la mayoría de Israel quedó descalificado en el desierto porque hicieron lo malo pensando que tenían el derecho de hacerlo. De igual forma, los corintios, entiéndase, los cristianos, pueden quedar descalificados. Los corintios pensaban que por maduros, que eran tan maduros que ellos podían hacer lo que quisieran sin tomar consejo de la palabra. Y creían estar tan firmes, tenían una seguridad tan grande de su salvación y de ser creyentes que no se daban cuenta que su vida evidenciaba completamente lo contrario. Hermano, aquí no estamos entrando, y por favor, que no cruce por tu mente el pensamiento de que son legalistas acá. No, legalismo es decirte si hubiera salvación afuera de Jesucristo. Te estoy diciendo que lo que el Evangelio demanda es que tu vida también evidencie lo que tú afirmas creer. Y que Dios no te salva únicamente de tu pecado del infierno, sino que también Él te salva, como dijimos la semana pasada, del gobierno práctico hoy en tu vida terrenal del pecado en tu vida. Por tanto, si de verdad el Evangelio de la Gracia ha tenido un efecto en tu vida va a ser distinta acá. Y en amor te estoy diciendo que evalúes tu vida contra esto para que entonces tomes decisiones. Eso no es legalismo. Ellos pensaban que la carrera ya estaba ganada. ¿Quiénes vieron el partido ayer? ¿Saben? Aunque fue bueno el partido, obviamente. Yo me acuerdo de una final allá por el 2006, 2007, se me ha olvidado. Viene el Milan y mete 3 goles al Liverpool. 3-0 en una final de Champions. Es casi ya definido eso. Pero que sabemos de fútbol, sabemos que no terminó ahí. El Liverpool empató y terminó ganando la final. En el 99, perdón por los ejemplos tan santos que pongo, el Bayern Múnich iba ganando 1-0 al Manchester United. ¿Terminó ese partido ganando el Bayern? No, 2-1 el Manchester en los últimos minutos. Muchos creen que el partido ya terminó. Ya fui a la iglesia, ya mi vida, o sea, por lo menos no marco con que piensan que están firmes y que ya la carrera la ganaron. Y lo que dice aquí Pablo es tengan cuidado, no sea que esa confianza les sea la razón por la cual al final queden descalificados. Nosotros no creemos que la salvación se pierda. Nos referimos acá que únicamente va a ser evidente que una persona la tuvo en primer lugar si es evidente hasta el último día de su vida. Esto no dista tanto de lo que vemos hoy. Voy rápido en esto porque ya lo hemos hablado. Personas que creen estar firmes, por ejemplo, los que confiadamente o que son tan confiados como los corintios y se exponen innecesariamente a cosas, personas y circunstancias donde fácilmente pueden pecar, incluso de forma muy grave. Soy tan firme que no hay problema que me junte con mis amigos que siguen chupando, aunque yo tenga problema con eso, no hay problema. No hay problema que yo venga y me reúna con esta persona, aunque yo sé que posiblemente hay cierta atracción, no hay problema. Como yo soy firme, no hay problema que yo me involucre en esas circunstancias, aunque es muy probable que me lleve o que me lleve a un mal consejo. No hay problema que siga teniendo ese tipo de relación. No hay problema que yo no marque una distancia con esta persona que claramente me lleva por algo malo, porque yo estoy firme, estoy resuelto.
Puede ser, por ejemplo, los que por negligencia descuidan su crecimiento espiritual, no invirtiendo en los hábitos espirituales y medios de gracia. ¿De dónde viene una persona que no invierte en su vida espiritual? Primero es una persona que es inconsciente de su condición de pecador. Una persona que tiene conciencia de su condición de pecador no va a poder vivir tranquilamente con ello. Va a buscar desesperadamente la gracia de Dios que le pueda transformar y que le pueda cambiar. Otros descuidan su crecimiento espiritual porque erróneamente equivalen o equiparan conocimiento teológico o lectura de cualquier contenido, incluso la Biblia, la pueden equiparar con madurez y fortaleza espiritual. Y lo digo principalmente para aquellos que estudiamos teología o que disfrutamos esto. De igual forma, pueden estar firmes erróneamente los que, como los corintios, piensan en sus derechos como algo inalienable, que no pueden ser sometidos bajo disciplina. Es decir, esta es mi opinión y yo creo que es lo correcto. No la he filtrado por la Biblia, creo que es bíblica, porque la baso en algún par de versículos sacados de contexto, pero la Biblia dice que son personas que tienen un concepto más alto de sí mismos del que deben tener. La Biblia dice en Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debería pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hay personas que nunca se equivocan, que siempre es culpa de todo mundo, menos de ellos. El que quiera imponer su punto de vista, el que quiera imponer su pena de consecuencias negativas, su opinión sobre otros, es porque es de los que piensa que es tan firme, pero no está firme bíblicamente. El que piensa que estar firme es aquel que arrogantemente no ve su condición interna. Por eso la Biblia acá, lo que Pablo dice no es, mire, si alguno cree estar firme, cuidadito, oye, no, no, no. Si vos ya crees que estás firme es porque ya estás en el camino a caer. Ya vamos a ver por qué. Pero en resumen, acá es cuidado con la arrogancia. Cuidado si tu opinión firme, si tu sentido del deber ser no es arrogancia. Tenga cuidado. La palabra que ocupa acá el autor es, mire, observe, tenga cuidado, camine cuidadosamente. Los corintios debían tener cuidado de no participar en idolatría y desenfreno sexual, porque esto lo que iba a ocurrir es que iba únicamente a evidenciar lo que ya había en sus corazones. Debemos cuidarnos, hermano, de estar en una situación donde nos pensemos firme, pero que realmente esté evidenciando que nuestra fe no es genuina, porque no lleva los frutos correctos. Aún una opinión bíblicamente verídica, pero acompañada de conductas erróneas, pecaminosas, evidencia un corazón mal calibrado. Lo repito, aún y si yo considero tener la razón, porque tengo un punto bíblicamente argumentado, pero eso me lleva a actuar arrogantemente, usted está poniendo la verdad como algo que no transforma su vida. Tiene el conocimiento, tiene los argumentos bien estructurados, pero no le implica o no le transforma su vida. Por tanto, tenga cuidado. No piense estar firme. Y si piensa que está firme sobre eso, tenga cuidado. No sea que esa firmeza sea lo que le lleve a usted a irse al barranco. El que piense que ya ha ganado la carrera, observe y examine cuidadosamente. El que piensa de nuevo estar firme usualmente sobre sí mismo, aunque no lo piensa literalmente o explícitamente, pero el que usualmente en la iglesia, los que pensamos estar firmes, no es sobre la base correcta, sino que es sobre mi propia capacidad o sobre mi opinión. Y va a ser muy paradójico que aquel que piensa estar firme, eventualmente es el que va a caer. Y aquí caer no solamente es caigo y otra vez me levanto. Aquí la Biblia no está hablando únicamente de darte un revolconcito, hermano.
La palabra que se ocupa acá es caer, caer bajo condenación, es decir, personas que niegan su fe. Las personas que usualmente terminan yéndose de las iglesias, a menos que sea por una razón válida y lo manejen de forma correcta, es usualmente porque consideran que su punto es inalienable y nadie lo puede cuestionar. Hay situaciones válidas, definitivamente, cuando hay un problema doctrinal, cuando hay un problema de pecado grave, pero cuando es por una diferencia de opinión, eventualmente no terminan bien las cosas. No debemos pensar que no debemos practicar la vigilancia. Claro que sí, no te estoy diciendo que acá obviamente no hay un tema de esfuerzo, al contrario, sí hay. Y quiero para por favor ilustrarte un poco más esto, que me acompañes a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor. ¿Cómo es que yo miro no caer? ¿Cómo es que yo observo no caer? Segunda de Pedro 1. ¿Lo tenemos, amén? Mire, en iglesias y sobre todo iglesias donde la doctrina reformada se enseña y donde se enseña un evangelio de la gracia de Dios, puede llegarse a caer en el error o las personas podemos llegar a erróneamente pensar que entonces como todo es obra de Dios, llegamos a un hipercalvinismo en el cual yo me quedo sentadito ahí en la mecedora esperando que Dios me transforme. Y no es así, de ninguna forma. El evangelio sí implica trabajo, el evangelio sí implica acción. Sobre la base, obviamente, de saber que Dios es el que hace la obra, sí, pero no te vas a quedar inerte. Acompáñeme y vea por favor segunda de Pedro 1, del 5 en adelante. Dice la Biblia, y lo había dicho antes, lo puede leer después en su casa, dice la Biblia que todo lo que concierne a la vida de piedad ya nos ha sido dada por su poder. Y miren lo que dice el versículo 5. Por esta razón, también, ¿qué dice después? Obrando. Dice ahí quedándose sentado. Dice ahí poner una hamaca, bajar un poco y esperar a que Dios ponga en ti las ganas de ser diferente. ¿Acaso dice ahí, comprarte una coca litro, trae tu teléfono, empezar a ver TikToks, empezar a ver Instagram y te vas a dar cuenta que cuando te bajes, tu carácter va a cambiar. Vas a ser más amoroso con los demás, vas a ser menos egoísta, ¿verdad que no? Dice la Biblia acá, por esa razón también, obrando como con toda diligencia. Yo sé que puede su versión sea distinta. Aquí no es algo de algo pasivo, hermano. Es algo que te va a costar, algo que te llama a la acción, algo que si no lo estás haciendo, entonces estás desobedeciendo. Se espera que tú obres, se espera que tú actúes. Añadan a su fe, es decir, yo ya creo, ya soy salvo, ya hice la oración, ya me salvé, ok, pero más allá de eso, que podría pasar una hora aquí, así que voy a avanzar porque este pasaje no es el central. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, lo que hemos hablado ahora, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Mira lo que dice acá en el 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos, inertes, estériles, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, y aquí de verdad lo digo con el mayor amor y sabiendo que se puede tomar como algo legalista, pero no es así. Si tú no estás produciendo frutos acá, hay algo seriamente grave con tu vida espiritual. Si tú no estás bendiciendo a otros, sirviendo a otros, apoyando a otros, como hablábamos al inicio, a usted y a mí se nos ha dado dar a conocer el misterio de Cristo. Y cuando viene una persona a ti a buscar consejo, lo único que tú le puedes decir es, Dios te ama, ok, está bien, Dios te ama, pero ese amor es un amor santificador, es un amor que posiblemente ahorita que estás pasando un problema, tú no necesitas solamente el abrazo y el consuelo, sí está bien que se te va a dar, pero posiblemente también necesitas, no posiblemente, seguramente
necesitas escuchar un evangelio que saque tu vida de un enfoque que está solamente en tu vida y en tu realización y en tus objetivos y te dé un objetivo más amplio que es la gloria de Cristo. Y cuando la gloria de Cristo es tu objetivo, ya entonces el que te salga el trabajo o no, te den el préstamo o no, te den la promoción o no, no importa, porque tu vida no depende de eso, tu vida obedece a un fin mayor, que es la gloria de Cristo. Pero la iglesia no puede hacer eso porque ignoramos ese plan. Cuando viene alguien aquí a ti a buscar consejo, ¿qué consejo le das? Mira, no te preocupes, no hay mal que por bien no venga. O tú le puedes aconsejar a Cristo. Hermano, si tú no estás dando frutos y los frutos es un carácter transformado y un carácter que se evidencia en amor a los demás, yo te pido que tú entiendas la seriedad de lo que estamos hablando ahora. Tú puedes ser aquellas personas de quien se escribió para ejemplo de nosotros ahora, que piensa estar firme y piensa que si hoy muere, se va a encontrar con su Señor y va a entrar en el descanso de Él, pero puede que terriblemente se encuentre con otra realidad. Evalúate. Un cristiano genuino no vive con tanta displicencia de su miseria espiritual. Claro, no vamos a llegar a ser nunca perfectos, pero vamos a trabajar, como dice acá, de una forma diligente a agregar esas características. Y mira lo que sigue diciendo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. No se ha dado cuenta de lo que está viviendo, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Es decir, muchos acá se creen demasiado. Se creen la última Coca-Cola del desierto y no recuerdan su condición de pecador rescatado por gracia. Si tú recuerdas hoy de dónde te sacó el Señor, entonces vas a responder de una forma acorde a ello. Pero ¿por qué vivimos tan desinteresados? Porque pensamos, ya ganamos el partido, ya estuvo, estoy firme, no hay problema. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Ojo, aquí no quiere decir de que tú vas a ser más o menos elegido. A lo que se refiere acá es evidenciarlo. Va a ser evidente que tú has sido elegido por Dios. Porque mientras hagan, y aquí, para que no piensen que Mario se fue por otro lado, porque mientras hagan estas cosas, nunca que caerán. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué hago para no caer? Esto. Invierte su vida espiritual. Trabaje, esfuércese. Vea a dónde está usted fallando. Vea a dónde usted ve de menos las cosas del Señor. Vea cómo está su vida de iglesia. Vea cómo está su vida íntima con el Señor. Lo que Pablo quiere reforzar acá, y ya vamos al último punto, 10 minutos. Y también Pedro, obviamente, es que hay una responsabilidad directa del creyente de cuidar y diligentemente obrar para no caer. Nadie puede excusarse en Dios si así ocurre. Cuando las personas caen, cuando las personas pecan, solamente pueden caer en el error de echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a otros. Qué bueno estuviste ahí. Si tú hubieras hecho esto, esto no hubiera pasado. Y claro, puede haber circunstancias en las cuales podemos fallarle a los hermanos, sin embargo, usted no es responsable por los pecados de otros. Dios le va a demandar a usted si usted de una forma desamorada no habló la verdad en amor, sí, pero cada uno es responsable delante de Dios. Mira el versículo 13, un versículo que usualmente se saca de contexto, pero acá tiene un sentido mucho más directo con base en lo que hemos hablado. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, perdón, 1 Corintios 10, perdón, regresamos. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape o la salida, a fin de que puedan resistirla. Miren,
Ahora que llegamos al calvinismo, muchos pueden decir, mira, pero como Dios determina todas las cosas, Dios determinó que yo cayera. Sí, no. Dios, era el plan de Dios que yo fuera infiel a mi esposa, porque si no, Él no lo hubiera permitido. Era el plan de Dios que yo hiciera esto, que yo me fuera de la iglesia y dejara el cristianismo. Era el plan de Dios que yo cayera en este y este y este pecado. Hermano, bíblicamente, sí, Él decreta todas las cosas, pero Dios llama al hombre siempre responsable por sus acciones. No tengo el tiempo para explicarlo acá. En teología eso se le llama compatibilidad. Es decir, que la soberanía de Dios es compatible con la responsabilidad humana y hay pasajes que lo apoyan. Pero lo que te quiero decir, porque no puedo entrar en eso, explicarlo ahorita, es Dios no te va a comprar esa paja. Dios no te va a decir, ah, sí, pobrecito, yo lo llevé, yo lo obligué a esto. Dios te va a llamar a responsabilidad por tus acciones delante de Él. Y les explica por qué. En primer lugar, toda tentación que enfrentamos ahora o todo pecado con que luchamos ahora es común a la humanidad. ¿Qué significa esto? En simples palabras, usted y yo no hemos sido expuestos a nada que alguien antes no ha podido tolerar. Es decir, todo lo que usted pasa ahora y por lo cual le puede echar la culpa a Dios, ya otros lo han pasado antes y tenemos ejemplos de personas que lo han sabido sobrellevar en la Escritura, en el poder de Dios. En otras palabras, usted no es el primero ni el último a quien le va a costar ser cristiano, a quien le va a demandar algo. Cosas como la idolatría, inmoralidad sexual, provocar a Dios, lo que vimos la semana pasada, no son cosas de las cuales no tengamos ejemplo. Vemos muchas personas en la Escritura que sí le fueron fieles a Dios. Usted no es el primero ni el último a quien le va a demandar algo el cristianismo. Es más, si tu cristianismo no te está costando algo ahorita, habría que evaluar qué tipo de cristianismo es ese. Más allá de eso, mire lo que dice el versículo eh, el 13 en la segunda parte. Fiel es Dios, o sea, es decir, Dios no te va a dejar caer. Él es fiel. Él no va a que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Es decir, Dios no puede ser hecho culpable de nuestro pecado porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque el pecado nunca es algo irresistible y peor aún, o menos aún, no es algo necesario. Es decir, yo pequé porque de verdad necesitaba hacerlo. Si no lo hacía, no sé qué me iba a pasar. Ojo, aquí el versículo no quiere decir, como algunos piensan, de que Dios va a descender del cielo para interrumpirte cuando estés a punto de pecar. No significa eso. Porque Él va a intervenir, voy a ir jugando con el pecado, dando pasos. A ver, porque Dios está obligado a no dejarme tentar más allá. Ya estás embarrado en el pecado y pensás que Dios de repente va milagrosamente a hacer que caiga un rayo y que te haga recapacitar y empezás a llorar ahí porque Dios, ¿cómo me rescataste? No es así. No funciona de esa forma. Dios siempre te va a dar una opción moral y espiritualmente correcta, aun cuando parezca imposible no pecar. El tema es que esa solución o ese escape posiblemente no sea cuando ya estés o ya permitiste o te permitiste jugar con el pecado tanto. Esa salida es posiblemente días, semanas antes. Ahora posiblemente que has recibido por gracia, aunque no te guste, un mensaje que te lleva a la reflexión, es ahora que puedes tomar decisiones para fortalecerte espiritualmente, de modo que semanas adelante, cuando seas expuesto a la tentación, tú seas lo suficientemente sabio para dar la salida antes, no ya cuando estés sumamente tentado enfrente. Perdón que lo diga tan gráficamente, pero la salida no es ya cuando estás ya con una persona enfrente a punto de fornicar o adulterar.
No es cuando ya estás en el lugar con la bebida enfrente. No es cuando ya estás a punto de firmar un negocio truculento. Es antes. Es posiblemente 2, 3 pasos antes, porque tú ya pusiste una barrera en la cual, por sabiduría del Señor, tú has dicho, no me voy a ni siquiera acercar a circunstancias que me puedan ni siquiera llevar cerquita de esas cosas. No espere que Dios entonces, Él me va a detener, aunque me tengan que dar un infarto para que para que no peque, Él me va a detener. Él te ha dado la sabiduría en la Escritura para que tú des estos pasos. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Él ya la ha provisto. Es tu responsabilidad discernirla en sabiduría antes. Es decir, y aquí ya cierro porque me interesa concluir, no te amargues cuando ya pecaste pensando que tomaste una decisión mala en ese momento. La tomaste hace semanas. Cuando desoíste mensajes como este. Cuando tú pudiste discernir en tu corazón que el Espíritu Santo te llevaba a orar y a leer la palabra y no hiciste caso. Cuando no quisiste hablar con tu hermano de la tentación que estabas pasando y preferiste guardártelo para no quedar mal. Cuando decidiste posiblemente no involucrarte en la iglesia y por tanto no tenías personas que te fueran a animar en santidad. Ahí es el problema. ¿Está conmigo, iglesia? Esta responsabilidad entonces está directamente bajo cada creyente. Entendemos que Dios nos guarda, pero usted y yo somos responsables, no Dios si pecamos deliberadamente. Por tanto, debemos conducirnos con mucho cuidado y con mucha humildad, no solo guardándonos de caer, escuche por favor, y esto ya termino acá, sino de llegar a una falsa firmeza basada en nuestra capacidad o sabiduría. El que cae no es el que ya pecó, el que cae es el que se ha elaborado una firmeza sobre la base de su propia competencia. Por tanto, entonces lo repito, el que piense estar firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Evalúe si su firmeza está sobre la gracia de Jesucristo o si está sobre su sabiduría y su propio entendimiento. Amén, iglesia. Sé que es muy difícil escuchar mensajes así, porque nos muestra cuán lejos está nuestro corazón del Señor. Esto no es un tema solamente de conocimiento. No creas que por lo que te dije ahora, tú vas a empezar a leer la Biblia 3 horas al día y se va a arreglar tu vida. No, tiene que ver con el corazón con el que te acercas a la Biblia. Y así como hay ejemplos negativos, hay cosas muy poderosas que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento para la iglesia. Quiero leer un pasaje que para mí, a mí me encanta, lamentablemente lo sacamos de contexto. Dice Jeremías 29:11. Es una carta que Dios escribe y que el profeta escribe también a los exiliados en Babilonia. Y les dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar, y nos reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envía el destierro. Muchos sacan ese pasaje, lo ponen en carros, en camisetas, y posiblemente, obviamente, no estuvieron ni un día en el exilio. Porque claro, esta promesa se cumplió en Israel, pero tiene una promesa o un cumplimiento mayor en la iglesia. Yo quisiera que usted leyera este pasaje ahora pensando en Cristo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo viviendo en
pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Como para abocarnos únicamente a su cruz, para salvación de nuestras almas. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.